Me encantaba hacer senderismo. Era liberador. Allí arriba, el aire era mejor, lo bastante fresco como para que el sudor no se me pegara a la frente, lo bastante fresco como para hacerme sentir viva. Mis botas crujían sobre el sendero rocoso, esquivando raíces y piedras sueltas. Siempre me habían gustado estas caminatas. Nada más que el cielo abierto, el crujido de las hojas y el ritmo constante de las patas de mi perro a mi lado. Max, o Sir Max III, como me gustaba llamarlo, trotaba, su pelaje dorado reflejaba la luz del sol mientras subíamos por el sendero de la montaña. Su lengua colgaba de esa dichosa manera en que lo hacen los perros, convencidos de que están en una búsqueda mágica. Se adelantaba, moviendo la nariz en cada esquina, y luego me miraba como si dijera, ¿por qué tardas tanto, perro de dos patas? Está bien, murmuré, sonriendo mientras apartaba una rama. Ya voy. Habíamos estado allí durante horas. Normalmente, esta soledad me despejaba la cabeza, pero hoy, todo se sentía mal. Había una pesadez en el aire que no podía quitarme de encima, una niebla que se aferraba sin importar cuán alto subiéramos. Tal vez por eso nos empujé más lejos de lo habitual, hacia los senderos accidentados donde incluso los excursionistas experimentados eran raros. El sol se hundía, salpicando el cielo de naranja y rojo. Estábamos cerca de la cima ahora, unas cuantas vueltas más, y tendríamos la vista digna de Instagram, como diría la tía Mary. Me pregunto qué estará tramando la tía Mary, probablemente publicando su almuerzo en Instagram. Max ladró, atrayendo mi atención de nuevo. Meneaba la cola mientras esperaba que lo alcanzara. Realmente le gustaban estas pequeñas aventuras que teníamos de vez en cuando. Ya casi llegamos, amigo. Entonces, como casi todo en la vida, sucedió. Cuando doblamos una curva estrecha, algo se movió bajo mi bota, una sacudida repentina y brusca. La grava se dispersó, mi pie se deslizó y antes de que pudiera reaccionar, el suelo desapareció debajo de mí. Mis manos se dispararon, agarrándose a la nada. El mundo se inclinó y, en un instante, me caí. Max gritó en lo alto, un sonido frenético que se fue apagando a medida que la distancia entre nosotros crecía. Su borrón dorado se encogió mientras yo caía al aire libre. Esto no es real. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. La ladera de la montaña se volvió borrosa, un caos de cielo y rocas. Mi cuerpo dio vueltas, ingrávido. Los recuerdos me asaltaron en tropel, instantáneas de juegos nocturnos, Max paseando, el calor de la luz del sol en mi rostro. Demasiado rápidos para entenderlos. Demasiado fugaces para retenerlos. Voy a morir. No hubo tiempo para gritar, ni para luchar contra ello. Solo la silenciosa y terrible comprensión de que esto era todo. Y luego, con una última y violenta sacudida, nada. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando recuperé la conciencia, un solo pensamiento resonó en mi mente. Yo, estaba viva. Todo se sentía pesado, como si mi mente estuviera atrapada en cemento húmedo. Mi cuerpo flotaba, ingrávido pero agobiado por algún tipo de resistencia, como si estuviera sumergido en un líquido espeso. El único sonido era un tambor amortiguado, un pulso sordo y rítmico que era casi relajante. Me sentía viva, pero, diferente. Mal, de alguna manera. No de una manera dolorosa, solo, fuera de lugar. Me obligué a abrir los ojos, luchando por hacerlo. La luz abrazó mi visión, un brillo verde pálido se volvió borroso. Lentamente, las formas a mi alrededor se agudizaron, tomando forma y fue entonces cuando me di cuenta. No estaba en ningún lugar familiar. Estaba, flotando en un líquido espeso y claro, a la deriva como un pez en una pecera. ¿Qué demonios? Miré mis manos. Dedos pequeños y regordetes, torpes y desconocidos. El pánico brotó mientras los flexionaba, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Más allá de mis manos, filas de cápsulas se alineaban en las paredes, cada una conteniendo, bebés. Sí, bebés. Recién nacidos, con los ojos cerrados, la mayoría flotando pacíficamente, mientras algunos se retorcían. ¿Qué es esto? No sabía qué pensar de esto, todo se sentía, surrealista, como un escenario de ciencia ficción o algo similar.
Inseguro sobre qué hacer, presioné una mano contra el vidrio que me envolvía, sintiendo que el líquido se resistía, se sentía como gelatina pero más suave. Más allá del vidrio, figuras se movían entre las cápsulas, personas con ropa oscura, usando algo que supuse que era algún tipo de armadura. Mientras se movían alrededor de las cápsulas, logré vislumbrar sus rostros, viendo un dispositivo extraño sobre su cara, un dispositivo familiar. Había visto esa cosa antes, en una Dragon Ball. Era un explorador. ¿Qué demonios de ciencia ficción está pasando? Mi corazón latía con fuerza mientras miraba mi pequeño reflejo, apenas visible en el brillo verde. La cara de un bebé me devolvía la mirada, con los ojos abiertos y aterrorizado. Soy, ese yo. Yo, morí en esa caída, no. La comprensión me golpeó justo cuando dos figuras se detuvieron cerca de mi cápsula, hablando en un idioma que no podía entender en absoluto. Parecían bastante humanos, pero no del todo. Había algo salvaje en ellos, eran musculosos, con cabello oscuro y salvaje, armadura y griega. Colas envueltas alrededor de sus cinturas. Cápsulas. Scouters. Saiyans. Mis ojos se dirigieron a los otros bebés, por primera vez viendo algo, el hecho de que todos ellos también tenían colas, cortas y suaves. Traté de moverme, pero mi cuello estaba demasiado débil. Entonces, lo sentí. Una sensación de cosquilleo en la base de mi columna. Un apéndice peludo apareció a la vista. Una cola. La mía. Kado, científico Saiyajin, punto de vista. Caminé a lo largo de las filas de cápsulas, escaneando cada una. Los datos parecían buenos. Cada bebé estaba progresando como se esperaba. Sus niveles de energía fluctuaban, absorbiendo los datos, adaptándose al entorno simulado de la cápsula. Mis dedos golpeaban la consola, verificando las lecturas reflejadas en mi rastreador. Detrás de mí, Rado estaba ocupado registrando los niveles de energía. Entonces, una cápsula me llamó la atención. Las lecturas estaban fuera de serie. Los números del rastreador saltaban salvajemente, alcanzando alturas que nunca había visto en un recién nacido. Rado, llamé, manteniendo mi voz firme a pesar de mi sorpresa. Sí, señor. Rado se unió a mí, ajustando su rastreador mientras sus ojos se abrían de par en par. De ninguna manera, esto tiene que ser un error. Es solo un recién nacido. Revísalo de nuevo, ordené, cruzándome de brazos. Rado jugueteó con su rastreador, recalibrando. Un silencio tenso se apoderó de nosotros, roto solo por el zumbido de la maquinaria. Y bien. Presioné. Nivel de poder, 1275, dijo con voz temblorosa. No podía culpar a mi asistente por su sorpresa, el hecho de que un recién nacido fuera más fuerte que él era una píldora difícil de tragar. Incluso entre nuestra raza guerrera, una cifra así no tenía precedentes en los recién nacidos. Ese número era normalmente el pico de lo que la mayoría de los guerreros de clase baja podían esperar alcanzar, y sin embargo, un recién nacido ya los estaba superando. ¿Quiénes son sus padres? Pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. Rado examinó los datos. Su padre es Paragus. ¿Paragus? Repetí, sorprendida. No era nadie especial, solo un astuto guerrero conocido más por la estrategia que por la fuerza. ¿Y la madre? Tomat, un guerrero de clase baja, respondió Rado, palideciendo. Imposible, murmuré. Un guerrero de clase media y un guerrero de clase baja no deberían producir este tipo de poder en su descendencia. El bebé en la cápsula se estremeció, sus pequeños puños se cerraron con una extraña sensación de conciencia, como si sintiera que lo observábamos. ¿Podría ser la leyenda? Susurró Rado. Lo dudo, casi resoplé ante la idea. Este nivel de poder, aunque alto, no estaba ni cerca de las proporciones míticas. Dicho esto, será un guerrero fuerte. Basándonos solo en las proyecciones, podría alcanzar alrededor de 10.000 a 13.000 unidades de poder como adulto. Eso es, cerca de la clase élite, dijo Rado, con asombro en su voz. Lo es, pero aún así ten en cuenta que estas estimaciones son en su mayoría ilusiones, hay muchas variables que no podemos tener en cuenta, respondí, sin apartar los ojos del infante Saiyan.
Muchos de nuestros guerreros mueren jóvenes en misiones peligrosas. Otros tienen su crecimiento atrofiado debido a lesiones o falta de entrenamiento. Aún así, esto es, un nuevo récord. Tartamudeó Rado. Su mirada aún estaba fija en las cifras fluctuantes del explorador. Antes de hoy, el nivel de potencia más alto registrado al nacer era 712. Menos 712, fruncí el ceño, estrujando mi memoria. ¿Ese era Onio, el hijo de Sayot? No. Rado asintió. Es un niño prodigio, ese, reflexioné en voz alta. Contacta con su padre. Paragus, punto de vista. El mensaje de la sala de enfermería me había sorprendido. Rara vez contactaban directamente a los padres, especialmente si el niño tenía un padre guerrero de clase baja en la mezcla. Pero las palabras eran claras. Paragus, preséntate en la sala de enfermería, inmediatamente. Me abrí paso rápidamente, mi mente repasando las preocupaciones habituales. Una lesión, una enfermedad, una mutación genética tal vez, estas cosas pasan de vez en cuando, y para los bebés especialmente, pueden ser peligrosas. Pero cuando entré, ninguno de los miembros del personal parecía tener noticias de una emergencia. En cambio, el jefe del personal de la guardería, Kado, me hizo un gesto para que entrara más adentro con un asentimiento. Sin cortesías, simplemente me llevó por una de las filas principales y se detuvo frente a una cápsula en particular. La cápsula de mi hijo. Aquí estamos, dijo Kado simplemente. Mantuvo su tono neutral, pero noté una chispa en sus ojos. Tal vez mi hijo había tenido suerte de heredar mi fuerza, naciendo como un guerrero de clase media en lugar de un guerrero de clase baja como su madre. Mientras miraba a Scarot, no pude evitar sentir una sacudida de orgullo. Era pequeño, los cachorros Saiyan siempre lo fueron, pero tenía una solidez. Sus diminutos puños estaban apretados y su rostro estaba fruncido. Incluso dormido, parecía feroz. Un guerrero igual que su padre. Ansioso por ver qué tan fuerte era mi cachorro, toqué el rastreador para medir su nivel de poder. Y casi de inmediato, los números en la pantalla cobraron vida, zumbando suavemente mientras leía la energía que irradiaba mi cachorro. Luego, con un suave pitido, un número apareció en la lente. 1279. Mi corazón se detuvo. Eso no podía ser correcto. Lo revisé de nuevo, pero el rastreador dio la misma lectura. 1279. Esto era inaudito. Un nivel de poder tan alto en un recién nacido. Había esperado fuerza de mi linaje, quiero decir, claro que mi compañera, Tomat, era una guerrera de clase baja, pero aún así no era una debilucha. Pero esto... Su poder excedía con creces mis sueños más locos para él. Una risa subió por mi garganta, baja e incrédula. Mi cachorro era un guerrero, nació fuerte. Más fuerte que la mayoría. En un día, mi hijo había superado incluso a algunos veteranos. Era una clara señal de que estaba destinado a la grandeza. Es fuerte, dije, tratando de mantener la voz firme. Kado asintió, su expresión era ilegible. Es más fuerte que todos los recién nacidos que lo han precedido por un amplio margen, Paragus. Estás viendo el poder de nacimiento más alto registrado desde Onio, el hijo de Sayot. No hace falta decir que lo hemos trasladado al ala de clase alta. El ala de clase alta, repetí, mirando a mi alrededor. Los recién nacidos aquí eran 1 en 1.000.000, destinados al servicio real, misiones especializadas y puestos de mando. Nunca en mis sueños más locos pensé que mi hijo estaría entre ellos. Este nivel de poder no es típico, continuó Kado. Especialmente considerando su ascendencia. Sus palabras fueron medidas, cuidadosas. El mensaje subyacente era claro. Una pareja de clase baja y media no solía producir nada parecido a este nivel de potencial. Yo, soy consciente, admití, incapaz de apartar la mirada de mi cachorro, Scarot. Se retorció en su cápsula, apretando el puño con más fuerza. Su cuerpo ya se está adaptando a la atmósfera de la cápsula y está aprendiendo su programación a un ritmo asombroso, respondió Kado. La mayoría de los bebés pasan semanas, si no meses, acostumbrándose a todo, pero tu cachorro está aprendiendo bastante rápido. No esperaba menos de mi hijo, respondí, con una sonrisa en el rostro.
Kado me observó durante un momento, con un atisbo de sonrisa tirando de la comisura de su boca. Deberías estar orgulloso. Pero entiende, Paragus, que con esta fuerza, se esperará que haga más que la mayoría. Su entrenamiento comenzará temprano y será intenso. Ese tipo de talento, tiene que ser perfeccionado. Entiendo. Mi mano se apoyó en el frío cristal de la cápsula de Scarot, trazando el contorno de su diminuta forma dormida. Este era un hijo por el que valía la pena luchar, por el que valía la pena arriesgarlo todo. Lo que sea necesario para hacerlo más fuerte, lo haré. La sonrisa de Kado se desvaneció, reemplazada por la expresión dura de un hombre que había visto generaciones de infantes Saiyans ascender y caer. Solo recuerda, Paragus, las expectativas son un arma de doble filo. El propio rey probablemente se interesará en el progreso de Scarot. No tiene tolerancia para la debilidad, especialmente considerando que se espera que tu cachorro sirva directamente a la familia real. Asentí, manteniendo mi rostro neutral. No había nada de qué preocuparse, sabía que nuestro rey vería el potencial de mi cachorro. Scarot, Puff, la luz se derramó en la cápsula cuando se abrió, una fina niebla se extendió por el aire. Por un breve segundo, no pude respirar, ni siquiera podía pensar con claridad, casi sentí como si cada parte de mí se hubiera congelado, sin saber qué hacer, hasta que finalmente di un jadeo agudo y doloroso, parpadeando con fuerza mientras mis ojos se adaptaban a la luminosidad de la habitación. Mi cuerpo, rígido por estar acurrucado, se enderezó, los músculos se despertaron por sí solos, mientras el líquido espeso y gelatinoso dentro de la cápsula se drenaba, deslizándose por mi piel, dejándome extrañamente fría y expuesta. Entonces lo vi. Un hombre alto con cabello negro salvaje, un ceño feroz y un uniforme oscuro desgastado por la batalla. Mi padre, mi nuevo padre, era confuso. A pesar de que era la primera vez que veía al hombre en mi vida, simplemente supe quién era antes de que hablara, era Paragus, un guerrero de clase media, y mi padre. De alguna manera, solo verlo se sintió bien, como si mis instintos se alinearan y llenaran los vacíos. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron, casi orgullosos, aunque su rostro permaneció firme y casi indescifrable. Scarot, dijo, en voz baja, pero había algo en ella que exigía atención. El nombre se sentía extraño pero de alguna manera, familiar, era como escuchar a alguien llamándome y saber que era yo, aunque era nuevo. Dos manos me sacaron de la cápsula, agarrándome por debajo de los brazos. Traté de ponerme de pie, pero mis piernas se tambaleaban. Mi equilibrio estaba perdido, todo se sentía mal. El aire era diferente fuera de la cápsula, era más pesado, presionándome. No se sentía mal, pero definitivamente se sentía diferente. Menos cómodo, tal vez. Agárrate, Paragus prácticamente ladró. Me soltó, y casi caigo hacia adelante antes de agarrarme. Mis rodillas se bloquearon, los músculos se estabilizaron. Y una vez más, el instinto entró en acción. Me ajusté sin pensar realmente. Este cuerpo era más pequeño, pero sólido, lo que supongo que era de esperarse viendo que ahora era un extraterrestre, uno hecho para luchar. Fue una sensación extraña, más fuerte que nunca, a pesar de ser literalmente un niño pequeño. Paragus me estudió, su expresión era una mezcla de impaciencia y escrutinio. ¿Puedes entenderme?, preguntó. Sí. La respuesta salió clara, un reflejo más que un pensamiento. Y me di cuenta, ¿cómo era que hablaba su idioma? No tengo idea de cuánto tiempo estuve en esa cápsula, pero probablemente tenía algo que ver con el hecho de que la mayor parte de lo que estaba sucediendo se sentía natural. Bien. Dio un paso atrás, con los brazos cruzados. Veamos si sabes algo más. Su mirada se agudizó. Sígueme. Se giró, sin esperar a ver si lo hacía, y mis pies se movieron solos. Seguí su ritmo, sintiendo que mi cuerpo se adaptaba a medida que caminábamos. Cada paso se sentía más fácil, más controlado. Nos movimos a través de un pasillo, paredes revestidas con filas de cápsulas como aquella de la que acababa de salir, cada una sosteniendo a un bebé con los ojos cerrados, flotando en el líquido verde. Temblé brevemente, recordando que había sido uno de ellos, aunque mis circunstancias habían sido un poco diferentes a las de ellos. Había muerto, y de alguna manera, estaba, aquí ahora.
Todavía no sabía qué hacer con la situación. Nada se sentía como debería. No estaba en pánico, o preocupado por eso, al menos no tanto como sentía que debería preocuparme, estaba demasiado tranquilo para las circunstancias. Una parte de mí sentía que debería sentir más, después de todo, había muerto, y ahora era parte de una raza alienígena de un viejo anime que veía cuando era niño, y sin embargo, no me preocupaba ni cuestionaba demasiado mi situación. Tal vez era lo mejor. Finalmente, después de 1 minuto o 2 de caminar, entramos en una habitación más grande, brillante y abierta, con luces duras colgando sobre nuestras cabezas. Paragus se detuvo y me miró, cruzando los brazos. Muéstrame lo que puedes hacer. Dudé, sin saber muy bien a qué se refería, pero antes de poder preguntar, sentí una oleada en mis manos, una energía chispeante, cálida e intensa. No sabía por qué ni cómo lo hacía, pero levanté una mano, observando cómo se formaba una pequeña esfera de luz en mi palma, antes de dispararle. Bien, dijo Paragus, asintiendo ligeramente mientras apagaba la ráfaga con el dorso de la mano. Sabes lo básico. No era un cumplido, más bien una confirmación, como si hubiera esperado esto. Sin previo aviso, lanzó una mano hacia mí, enviando una pequeña ráfaga de ki en mi dirección. Mis instintos tomaron el control y me hice a un lado, la ráfaga golpeó la pared detrás de mí. Mis pies se movieron rápido, el peso se desplazó fácilmente mientras encontraba el equilibrio. De alguna manera, mi cuerpo reaccionó más rápido de lo que podía pensar. No está mal, murmuró, observándome de cerca. Los reflejos básicos están ahí. Disparó otra ráfaga, más grande esta vez, y salté hacia atrás, formando una postura defensiva sin que yo siquiera pensara en ello. El movimiento era suave, automático, como si lo hubiera hecho miles de veces. Todo esto era algo natural, como si lo hubiera estado haciendo desde siempre. Pero no era así, pero de alguna manera mi cuerpo conocía cada movimiento, cada cambio de equilibrio y cada destello de energía, como si hubiera entrenado durante años. Eso no tenía ningún sentido, a menos que, podría ser que me hubieran programado. ¿Algún tipo de programación prenatal para enseñarme los conceptos básicos? Puede que no haya visto Dragon Ball desde que era un niño, pero aún recuerdo algunas partes del anime, como Raditz reprendiendo a Goku por olvidar su misión de conquistar la Tierra, y considerando que Goku llegó a la Tierra como un bebé, tenía que haber algún tipo de programación que imprimiera a los bebés la información que necesitaban. Bien, dijo Paragus, con una sonrisa satisfecha en su rostro mientras metía la mano en el bolsillo de su armadura y sacaba un pequeño dispositivo, colocándolo sobre un ojo. Un scouter. La herramienta utilizada para medir los niveles de poder. Me miró fijamente por un breve momento, el scouter pitando suavemente. ¿Cuál es mi nivel de poder? Pregunté, y honestamente, a pesar de lo extraño que había sido todo hasta ahora, no pude evitarlo, siempre quise uno de esos scooters cuando era niño. Así que sí, quería saber qué tan alto era mi nivel de poder. No sabía qué esperar, el anime nunca profundizó demasiado en estas cosas, y si lo hizo, no lo recordaba, lo que sí recordaba era que Goku era considerado súper débil para los estándares Saiyan, con un nivel de poder de 1 o algo similar al nacer. Quizás mi nivel de poder estaba alrededor de 100. Tu nivel de poder aumentó, observó, su voz sonaba casi orgullosa. Los números en el scouter deben haber sido satisfactorios, tal vez era un poco más alto que 100, no está mal. Está en 2298. Un aumento sustancial desde tu nacimiento. Dijo que mi nivel de poder era 2298. Yo, ya era más fuerte que Raditz. Pero, ¿cómo? Paragus sonrió, cruzándose de brazos. No esperaba menos de mi hijo. Comenzaremos el entrenamiento real mañana. ¿Entrenamiento real? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No solo eso, sino que mi tono, estaba emocionado por lo que había dicho. ¿Por qué diablos estaba emocionado por eso? Quiero decir, supongo que la idea de volverse más fuerte sonaba muy atractiva, por lo que el entrenamiento suena divertido. Mierda, ¿cuánto me programaron estos bastardos? Me miró, formándose un atisbo de sonrisa. Así es, hijo. Haré de ti un poderoso guerrero Saiyan. Así es, eso es lo que soy ahora.
Un Saiyan. Ya no un humano, sino un miembro de una raza guerrera que arrasa planetas como un trabajo de 8 a 5. Una raza de adictos a las batallas que son básicamente psicópatas, pero que trabajan para un psicópata aún más grande. Mañana veremos de qué estás hecho realmente, dijo Paragus, dándome una palmadita en la cabeza. Por ahora, siéntete libre de explorar. Siguiendo la sugerencia de Paragus, decidí explorar. El aire me golpeó como una bofetada cuando salí de la zona de enfermería y salí al mundo abierto del exterior mientras oleadas de calor y polvo me golpeaban la cara. Lo primero que noté fue el color del cielo, rojo, como una sábana de fuego que se extendía interminablemente sobre mí. El suelo coincidía en tono, un marrón rojizo profundo y quemado, agrietado en algunos lugares como una vieja cicatriz. El lugar parecía más seco que la entrepierna de un camello en una tormenta del desierto. Este era el planeta Vegeta. El nombre flotó en la superficie de mis pensamientos. Mi cuerpo conocía este lugar, pero mi mente se estaba quedando atrás, tratando de ponerse al día. El entorno era extraño, claro, pero había algo más en él, una corriente subyacente de violencia, de poder crudo e indómito en cada grieta de la tierra y cada remolino del viento. Incluso el cielo rojo parecía enojado, como si el planeta mismo estuviera en un estado perpetuo de batalla. Di unos pasos hacia adelante, mis botas nuevas crujieron contra la tierra. Mi cola se movió detrás de mí y traté de no estremecerme por lo natural que se sentía, como una tercera extremidad que no había pedido, pero que ya no podía imaginar estar sin ella. No tenía idea de cómo eso tenía sentido, pero lo tenía. Había Saiyajin por todas partes, la mayoría de ellos con armadura como Paragus, algunos volando hacia el cielo, otros entrenando en pequeños grupos o ladrándose insultos entre sí. Sin embargo, sorprendentemente, no todos los Saiyajin estaban luchando, como había imaginado, la mayoría de ellos solo caminaban o hablaban. Era, extrañamente acogedor verlo, para ser honesto. Mi mirada se desvió hacia arriba nuevamente, al cielo antinaturalmente rojo, y mi estómago se retorció cuando un nombre vino a mi mente. Freezer. Recordaba lo suficiente del anime para saber cómo terminaba esta historia, y no era con un final feliz para los Saiyajin. Este planeta, la gente, la cultura, todo, incluyéndome ahora, estaba viviendo un tiempo prestado. Freezer lo destruiría todo, eventualmente. No sabía cuándo, solo que sucedería. No es que importara si lo sabía de todos modos, supongo, después de todo, ¿qué podría hacer para detenerlo? ¿Advertirles? Dudo que me creyeran. Luchar contra Freezer. Moriría, no había mucho que pudiera hacer de manera realista. Todavía me aferraba al concepto de que esto era real, y más allá de eso, sabía lo impotente que era actualmente en el panorama general. Ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo tenía, antes de que decidiera matar a todos aquí. Bueno, tiempo para explorar, no tenía sentido preocuparse por algo que no puedo predecir por completo o para lo que no puedo prepararme ahora mismo. Mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, preguntándome qué se suponía que debía ser exactamente ahora, sentí que algo me golpeaba el costado. Ocurrió tan rápido y tan de repente que, por una fracción de segundo, no procesé lo que estaba pasando. Alguien, se había estrellado contra mí a toda velocidad. El impacto me empujó un poco, pero no me dolió. De hecho, apenas lo noté. Fue como si me golpearan con una almohada suave. Giré la cabeza, confundida, y vi a un niño, no mucho más grande que yo, tirado en el suelo a unos pocos pies de distancia, gimiendo mientras intentaba levantarse. Su armadura estaba raspada y estaba claramente aturdido. Parpadeé, mirándolo a él y al lugar donde me había golpeado. Ni siquiera me había tambaleado, pero el niño parecía que se hubiera estrellado de cara contra una pared. Oye, ¿estás bien? Pregunté, acercándome. Soltó un gemido bajo en respuesta, sacudiendo la cabeza antes de desplomarse de nuevo. Su cola se movió débilmente y, por un segundo, pensé que se había desmayado por completo. ¿Eso realmente acaba de pasar? Me agaché a su lado, sin saber muy bien qué hacer. Le di un golpecito en el hombro con un palo que había encontrado en el suelo. Oye, despierta. El chico volvió a gruñir y abrió un ojo. Me miró con una expresión entre frustración y vergüenza.
¿De qué demonios estás hecho, de acero? Me contuve la risa, intentando mantener una expresión neutra. No que yo sepa. Me miró parpadeando de arriba a abajo, como si estuviera intentando averiguar si me estaba metiendo con él o no. No tenía ni idea de a qué conclusión había llegado el chico, pero su ceño se profundizó y se incorporó lentamente, frotándose la nuca. Maldita sea, murmuró. Es la última vez que intento correr por el mercado. ¿Correr? Repetí, levantando una ceja. El chico me lanzó una mirada, moviendo bruscamente la cola detrás de él. Sí, carrera. ¿Qué, nunca has intentado esquivar a una multitud a toda velocidad? Es entrenamiento básico de reflejos. Fruncí el ceño, sin saber si estaba bromeando o hablando en serio. A juzgar por la expresión de su rostro, era lo último. Y. ¿Le diste al objetivo estacionario? Eso me valió una mirada penetrante, pero el chico no dijo nada. En cambio, se sacudió el polvo, murmurando en voz baja sobre idiotas que se interponen en el camino mientras se ponía de pie. Me enderecé también, observándolo de cerca. Era un poco más grande que yo, aunque no por mucho, con cabello negro puntiagudo y un moretón reciente formándose en su mejilla. Su armadura estaba rayada y abollada en algunos lugares, lo que dejaba claro que no era nuevo en esto de los juegos bruscos. Tienes un cuerpo increíble, ¿cuál es tu nivel de potencia? Dijo después de un momento, su tono de mala gana. La mayoría de las personas se habrían tirado al suelo después de que me chocara con ellos de esa manera, así que supongo que más de 150, no. Lo miré parpadeando, tomado por sorpresa. ¿Eh? Tu nivel de poder, repitió con impaciencia, cruzando los brazos. Tienes que saberlo, ¿verdad? A todos nos miden semanalmente. Entonces, ¿qué pesas? ¿150? ¿175? Quizás 200 como máximo. Los números no significaban mucho para mí en un sentido práctico, pero a juzgar por su tono, probablemente eran decentes para un niño Saiyan. Son 2298, dije, casi casualmente. Por un momento, el niño se me quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. Prácticamente podía escuchar los engranajes rechinando en su cabeza mientras procesaba lo que acababa de decir. Luego sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de la cabeza. ¿Qué? Prácticamente gritó, con la voz quebrada mientras daba un paso atrás. Menos 2298, repetí, rascándome la nuca torpemente. 2000, tartamudeó el chico, con la cola enroscada alrededor de su cintura mientras me miraba como si acabara de decirle que podía hacer estallar el planeta. Espera, ¿podría hacer estallar un planeta con mi poder? Sí, dije, encogiéndome de hombros. Eso es lo que dijo mi padre, de todos modos. El chico dio otro paso atrás, su expresión cambiando rápidamente entre la conmoción, la confusión y algo que parecía sospechosamente parecido al miedo. Estás bromeando, ¿verdad? No hay manera. No hay manera de que alguien recién salido de la cápsula tenga un nivel de poder como ese. Eres más fuerte que mis padres. Es malo que me sienta orgulloso por eso. Eso es una locura, murmuró, pasándose una mano por su cabello puntiagudo. No me extraña que ni siquiera te estremecieras cuando me topé contigo, podría haberme roto el cuello. Espera, me topé con un guerrero de clase alta. Estoy muerto. ¿Qué? Murmuré. El chico gimió, sus manos cayeron a sus costados mientras me miraba con una mezcla de exasperación e incredulidad. Luego, para mi sorpresa, se inclinó ligeramente, su cola se movió nerviosamente. Lo siento, señor, dijo rápidamente, su tono repentinamente respetuoso. No sabía que eras un guerrero de clase alta. Pensé que eras solo otro niño de clase baja, por favor no me golpees. Parpadeé hacia él, sorprendida por el repentino cambio de actitud, pasó de grosero a sumiso en menos de un segundo. No tienes que disculparte. No es como si pudieras haberlo sabido. Aún así, dijo el chico, enderezándose pero manteniendo su tono cuidadoso. Tengo que disculparme, podría meterme en serios problemas si te cabreé. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Relájate. No voy a lastimarte ni nada.
El chico asintió rápidamente, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencido. Su cola permaneció enroscada alrededor de su cintura, una clara señal de nerviosismo. Bien, dijo, forzando una sonrisa. Bueno, un placer conocerlo, señor. Si alguna vez necesita un compañero de entrenamiento, ya sabe, alguien que, le lleve sus cosas o algo, hágamelo saber. Levanté una ceja, sin saber si hablaba en serio o con sarcasmo. Lo tendré en cuenta. El chico asintió rápidamente, se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo, murmurando algo entre dientes sobre élites locas. Lo vi irse, sintiendo una extraña mezcla de diversión e inquietud. La forma en que había reaccionado a mi nivel de poder era reveladora. No era solo que estuviera sorprendido, era la forma en que su actitud había cambiado tan rápidamente. Respeto nacido del miedo. Y aunque una parte de mí no podía negar que se sentía bien ser fuerte, ser temido, otra parte de mí, la que todavía se sentía humana, lo encontraba inquietante. Dejé escapar un suspiro lento y seguí caminando. Sección de nivel de poder de Paragus. 5157 nivel de poder de Escarot. 2000.